Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia. Aleluya. Tomen asiento, mis hermanos. Fíjense, una de las cosas que debemos de aprender primeramente para saber qué es lo que es el morir para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, es saber el origen, amén, de la muerte. Aleluya. Porque todos sabemos, mis hermanos, de que nosotros fuimos creados no para morir, ¿sí o no? Amén. ¿Usted entiende eso? Amén. Amén. Aleluya. ¿Qué es para nosotros como hijos de Dios el morir? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? La esperanza de la vida eterna. ¿Ok? La esperanza de la vida eterna. ¿Otra persona? ¿Qué es morir? Morir el viejo hombre y vivir para Cristo. Amén. ¿Ok? ¿Pastor decía? No, yo pensé que había levantado la mano. Mire, aquí, si usted ve aquí, el morir para el cristiano es separación, es restauración, amén, es resurrección, es vida eterna. Y esto lo dice la palabra, amén. Porque muchas veces, usted sabe que existen muchas denominaciones y muchas cosas. Los católicos tienen ciertas creencias, todas otras personas tienen otras creencias, pero la palabra del Señor dice una cosa solamente, amén. Dice que es necesario que el hombre muera una sola vez y después de eso es el juicio, amén. El hombre no fue creado para morir, mis hermanos. Cuando Dios creó a Adán y a Eva y los creó en el paraíso, Él no los hizo para que murieran, amén, sino para que vivieran eternamente junto con Él en el paraíso. Y de ahí vamos a salir nosotros, de ahí vamos a estar nosotros. Pero ¿qué pasa? Y esto es una de las cosas que nosotros debemos de entender. ¿Cómo llegó la muerte? ¿A causa de qué? ¿Me entiende? Para que nosotros vayamos entendiendo. Y lo que es, y una de las cosas esenciales, cuando usted piensa en morir, ¿qué es lo que significa? Es separación. Amén. Cuando una persona muere, se separa el cuerpo. ¿Sí o no? Se separa el espíritu y el alma del cuerpo. Porque ya el cuerpo físico muere. Porque eso es lo que muere. Muere este cuerpo porque la palabra dice que, y ahí lo vamos a leer y quiero que vayamos un momento a Génesis capítulo 2 y versículo 17. Porque es importante saber de dónde, ¿me entiende?, viene la muerte primeramente. Vamos al capítulo 2 de Génesis y vamos a leer el versículo 17. Quien quiera participar y lo quiera leer. Porque de él, el día de él comiera, ciertamente morirá. Amén. Aleluya. Este fue, mis hermanos, un aviso, un mandato de Dios, amén, que todos conocemos la historia, amén, de que el Señor en el huerto del Adán, el Señor tenía dos árboles, dice la palabra del Señor, uno del bien y del mal y de la ciencia, amén. Amén. Y aquí el Señor le dice a Adán y a Eva, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aleluya. Ahora, y hay una cosa que siempre me llama la atención. Sabemos de que ellos, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron ellos dos? ¿Obedecieron a Dios? Desobedecieron a Dios. Y comieron del árbol que no deberían de comer. Amén. ¿Sí o no? Pero dice aquí que ciertamente morirás. Pero ellos, cuando ellos comieron, ellos no murieron. ¿Les pasó algo a ellos? ¿Ah? ¿Se sintieron mal? ¿Lo tuvieron que llevar de emergencia a algún lado? No, ¿verdad? Ellos no murieron. Ellos siguieron ahí. Porque ellos mismos se dieron cuenta de lo que habían hecho y se escondieron de la presencia de Dios. Ahora, debemos de entender qué es lo que es la muerte. Y la muerte es la separación de Dios. Amén. Nosotros somos creación. Nosotros sabemos que Dios es vida. ¿Sí o no? Aleluya. Y cualquier cosa
y como Él es el creador de la vida y de todo viene de Él y todo va hacia Él, amén. Si Él es la vida, ¿qué debemos de hacer nosotros para estar vivos? Estar cerca. Como dice la palabra del Señor, que nosotros somos el pámpano y Él es la vid, amén. Sí, y el pámpano sin la vid no puede vivir, es la verdad. Usted saca pámpano de la vid y se seca, ¿sí o no? Porque la vid es la que le da toda la sábila, todas las cosas al pámpano. Y nosotros somos el pámpano. Así que es muy importante que nosotros entendamos qué es la muerte para un cristiano. La muerte para un cristiano es la separación. De ahí empezó la separación de Dios. Amén. De Él hacia nosotros. No es que nosotros vayamos a morir, como pasó con ellos, que vayan a morir, que hayan muerto, sino que la muerte es la separación de Dios. Ahora, esto que el Señor nos dio, y vamos nuevamente, esto sí tiene que morirse. Porque cuando el Señor vino, nos hizo a cada uno de nosotros, Él no nos hizo con este cuerpo. Él nos hizo, porque y esta es una de las cosas, desde el momento que Adán y Eva, ellos fueron expulsados del huerto, entonces allí el Señor lo maldijo a ellos y le dijo que ahora entonces este cuerpo va a morir. Amén. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Amén. Si no hubiera pasado la desobediencia, Adán y Eva estarían aún vivos con el mismo cuerpo que el Señor les había dado inicialmente allí en el huerto. Amén. Y si vamos a Génesis ahí mismo, capítulo 3, versículo 19, mire lo que dice. Por la desobediencia aquí, ¿lo hemos encontrado ahí mismo? 3:19. ¿Alguien lo quiere leer? Con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Amén. Que de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aleluya. Ahí el Señor le está dando un mandato. Y esto es muy importante. Si usted ve, esto fue el resultado de la desobediencia del hombre. El Señor, cuando al hombre lo puso en el huerto y en el Edén, Él no le dijo, oye, ahora vas a trabajar, ahora vas a ser mi esclavo y vas a hacer todo lo que tienes que hacer y eso. No. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, todas las cosas, el Señor, que es lo que le dijo nada más, que tú te señoríes sobre todo esto. Esto es tuyo. Y Adán y Eva no tenían que trabajar ni hacer absolutamente nada. Amén. Pero a causa de la desobediencia, entonces vino el Señor y les dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, ¿y qué? Y al polvo volverás. Amén. Ahí el Señor vino y nosotros sabemos de que el Señor nos creó a nosotros, porque Él dijo, por su palabra todas las cosas fueron creadas, ¿sí o no? Amén. Pero mire cómo somos nosotros especiales para Dios, de que Él no vino y dijo, hágase el hombre y si el hombre se haya hecho. No, Él vino, tomó, como dice la palabra del Señor, tomó polvo y lo hizo, y de ahí Él nos formó a imagen y semejanza de Él nos hizo el Señor. Amén. Y entonces, hasta ahí todo estaba bien. Entonces ya cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, entonces el Señor dice, bueno, ahora de donde yo te saqué, ahí vas a regresar por tu desobediencia. Amén. Amén. Entonces, y esto es muy importante para que nosotros entendamos, la muerte es la causa del pecado, mis hermanos. Amén. No es la causa que Dios haya querido que nosotros muramos. No. Hay algo que debemos de entender. Y eso es una de las personas, todo el mundo, el mundo exterior, el mundo de afuera que no conoce a Dios, siempre culpan a Dios. Hay veces usted tiene un pariente, tiene un familiar o algo y se muere. Y entonces usted viene y se va en contra de Dios. Hay muchas personas que han dejado a Dios por eso. Y le echan la culpa a Dios como si Dios es culpable de que la persona haya muerto. Sabemos que Dios es el dador de la vida. Amén. Pero Él
ha estipulado, ¿me entiende?, parámetros como disciplina para nosotros que somos su creación. Amén. Porque es necesario que haya disciplina en las cosas, que haya un orden. Y eso es lo que el Señor es. El Señor es un Dios de orden. Amén. Y Él es el Padre por excelencia. Entonces, que lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Si usted deja a sus hijos hacer y deshacer lo que ustedes quieran, ¿qué va a pasar con sus hijos? Van a crecer sin ningún parámetro de conducta. Amén. Y por nosotros vemos el resultado que pasa cuando un joven o un niño es creado de esa forma. No tiene ley, no tiene nada, no respeta nada, no, ¿cómo le diría yo?, no valora nada. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que lo que nosotros vivimos, el acto de morir, amén, y caer en un sepulcro o como uno muera, no es que el Señor, que sea culpa de Dios, sino a causa de la desobediencia de nosotros, el Señor lo tuvo que establecer como orden, como le diría yo, como un parámetro para que nosotros entendamos que hay consecuencias de lo que nosotros hacemos. Amén. Amén. Y entonces aquí el Señor le dijo al hombre, del polvo eres y el polvo volverás. Amén. Y ahí Él estableció la separación. Después vamos a Hebreos, y mire, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 9, versículo 27. Si alguien lo encuentra y quiera participar. Amén. Aleluya. Amén. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto es el juicio. Aleluya. Amén. Esto es lo que el Señor ha establecido. Sabemos de que dice su palabra, mis hermanos, que todo pasará menos la palabra de Dios. Amén. El Señor ya está establecido que nosotros debemos de morir físicamente. Amén. Que es la separación del cuerpo, del espíritu y el alma. Amén. Sabemos de que una vez que nosotros como seres humanos, como mortales que somos, morimos, el cuerpo va donde él fue tomado, dice la palabra del Señor que recién lo leíamos. El espíritu que fue dado para nosotros va a Dios. Amén. Y el alma, y esto es muy importante, y el alma va a descansar esperando el juicio o va al Seol. Usted sabe eso, ¿verdad? Amén. No va al purgatorio el alma. No. Dice la palabra del Señor que si nosotros morimos en Cristo, no morimos, dormimos, descansamos. Amén. Para cuando su redención venga, entonces ahí inmediatamente los muertos primeros en Cristo, dice, se levantarán. Y todos los otros se levantarán para condenación eterna. Amén. Nunca, y esto es algo que nosotros debemos de entender. Si usted ve, el plan de Dios es perfecto para los hijos de Él. Amén. No hay. Dice la palabra del Señor, si crees en mí, dice Cristo, no verás muerte. Amén. Así que eso, no sé si, para que entendamos, el hecho de que uno muera físicamente no es que muera, sino solamente es que se separó el cuerpo físico por el cuerpo del espíritu y el alma, pero no muere porque el alma, que es la identidad, la esencia de nosotros como seres humanos, amén, esa nunca muere, esa nada más va y descansa y duerme en el Señor. Amén. ¿Entendemos eso? Amén. Amén. Aleluya. Y también recuerden también, mis hermanos, que es necesario que pase eso. Es necesario en nuestra vida. Esa es una de las cosas como hijos de Dios debemos de entender, que es necesario para que haya un cambio. Amén. Tiene que haber, como le diría yo, tiene que morir. Tiene que morir. Usted, un ejemplo, si usted va la casa se está cayendo y la casa suya tiene problemas, está podrida, ¿me entiende? Las bases y todo eso, usted no puede venir y construir sobre eso mismo, reparar, porque no hay forma, ¿me entiende?
Y la palabra lo dice, que uno no puede venir y remendar un vestido. No. Hay que venir y tumbarlo, ¿y qué? Y hacerlo nuevo. Porque así es el Señor. El Señor no viene y repara y le pone cositas, no. El Señor nos hace nuevos enteros. Aleluya, amén. Y esa es la promesa de Dios, amén. Entendemos entonces, dice aquí, que es morir para el cristiano, es la separación. Amén. Ahora, pero lo bonito aquí, que viene la restauración. Amén. Y eso es el plan perfecto de Dios. Amén. Y vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Timoteo. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. El cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aleluya. Aquí vemos, mis hermanos, el plan de Dios. Él veía de que nosotros, como inicialmente la palabra nos dice, nosotros como hijos de Dios, cuando fue creado el hombre, no fue creado para morir físicamente. Aleluya. Porque tenía un cuerpo perfecto. Adán y Eva tenían un cuerpo perfecto que no se envejecía ni nada de eso, mis hermanos. Aleluya. Amén. Pero a causa del pecado, a causa de la desobediencia, entonces el Señor los expulsó y estableció lo que ya hemos hablado sobre del polvo eres y al polvo volverás. Aleluya. Y aquí viene ¿quién? El Hijo de Dios. Amén, mis hermanos. Nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y dice la palabra del Señor: por el pecado de un hombre entró la muerte. Amén. Y por la muerte de otro hombre entró ¿qué? La vida. Amén. Dígame, pastor. La vida, mis hermanos, y la restauración y la resurrección. Dígame, mi hermano. Acerca de lo que está hablando sobre la muerte del cristiano. Bueno, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, habla acerca de dormir. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, hablando de nosotros, amén, los cristianos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Dice, porque si creemos en Jesús, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Ahí está la palabra, ahí está claro. Ahí está más claro. Ahí está claro, mis hermanos, en lo que dice mi pastor Marcos, de que nosotros no morimos, no, sino que dormimos. Aleluya. Así que cuando le pregunten a usted, ¿te quieres morir? Entonces le dicen, no, me voy a ir a dormir primero. Amén. Aleluya, amén. Aleluya. Entonces, y así como decía la palabra en 2 de Tesalonicenses, también aquí en 2 de Timoteo dice, pero dice que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual que quitó, dice, la muerte y sacó a luz. Aleluya. Y esto es muy importante. A mí me llamó la atención mucho. Dice que sacó a luz vida. Amén. ¿Qué quiere decir? Que ya nosotros no estábamos en la muerte. Entonces Él vino y sacó, dice, a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. De que ya nosotros tenemos ya nosotros somos sacados de muerte a vida. Pero claro, debemos, sí dice que, como decía la palabra, si creéis en mí. Amén. Y esto es muy importante, mis hermanos. ¿Ok? Por eso les mencionaba yo, las personas que no conocen verdaderamente lo que es la muerte de un cristiano, lo que es el estado de muerte y eso, piensan de que ya ellos mueren y hasta ahí nomás llegó todo. Y ustedes han escuchado el dicho que dice, no, dice, vive y goza, que solamente hay una vida, que después de esta no hay otra. Y no es así. Nosotros sabemos y tenemos la esperanza de que hay otra vida que es verdaderamente la verdadera vida, no esta en la cual estamos. Porque en la que estamos, mis hermanos, desgraciadamente es a causa de ¿qué? De la desobediencia nuestra.
Por eso estamos nosotros en este mundo. Por eso que en este mundo nosotros vemos todas las cosas que pasan constantemente, todas las cosas que vemos diariamente. Amén. Y ahí lo vemos cuando el Señor le dijo al hombre que con el sudor de su frente vas a trabajar y te vas a ganar el pan. Aleluya. Amén. Aleluya. Y vamos ahora a 2 de Corintios. Y vamos al capítulo 5. Y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Dice, ¿y por todos qué? Murió. Nuestro Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Amén. Incluyendo a las personas que están afuera. Ahora, allá aquellos que escuchan la palabra del Señor y no hacen caso. Pero Él murió para todos, dice la palabra del Señor. Porque todos somos creación de Dios, mis hermanos. Amén. Aleluya. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aleluya. Y esto es muy importante, dice. Por todos murió para que los que viven. Amén. ¿Quién está hablando aquí? Nosotros. Amén. Ya no vivan para sí. Y esto es algo muy importante. Ya nosotros, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que vivo Cristo en mí. Y esto es muy importante, mis hermanos. Para nosotros poder ser galardonados de la vida eterna, debemos de ¿qué? Dejar el hombre nuestro, el que tiene todas las mañas, todas las cosas, el ego, todas esas cosas. No podemos nosotros verdaderamente recibir la vida de Cristo si no abandonamos la vida nuestra. Es algo que nosotros debemos de entender. Amén. Usted puede morir cuantas veces usted quiera, pero usted no va a alcanzar la vida de Dios que el Señor ofrece si nosotros no vivimos la vida de Él. Por eso Él le dijo a sus discípulos, toma tu cruz y ¿qué? Sígueme. Y sígueme. Amén. Y entonces es cada uno. Nosotros tenemos que tomar la cruz del Señor y verdaderamente seguirles. Y aquí lo dice claramente, dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Muy importante eso, mis hermanos. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que debemos de vivir para nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, amén. Entonces, ¿qué es lo que es morir para el Señor? Para nosotros los cristianos es restauración. Primero es la separación, amén, en el pecado y la desobediencia, pero ahora vino nuestro Señor Jesucristo y restauró ese vínculo, esa relación que tenía el ser humano con Dios, amén. Y entonces ahora a través de Él que podemos nosotros alcanzar nuevamente la vida que el Señor inicialmente se la dio a Adán y a Eva. Aleluya, amén. Y entonces ahora viene lo importante que es la resurrección. Quiero que vayamos a Juan, capítulo 11 y versículo 25 y 26. A Juan. ¿Lo tienen? Amén. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Mi hermana Rita. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Fíjense que al Señor aquí, le habla aquí. ¿A quién le estaba hablando? ¿Ustedes saben a quién? A mi hermana Marta. No, hablando en serio, le estaba hablando a Marta. No le estaba hablando a Marta, no a mi hermana Marta, pero le estaba hablando a Marta. Amén. Y entonces, fíjense que Él viene y les dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección, ¿qué? Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto es raro, ¿no? Amén. Y después dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y esto aquí se contradice, ¿no? ¿No usted cree que se contradice? ¿Ah? ¿O lo entiende? Porque dice, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Ahora, ¿nosotros creemos esto o no? Amén. ¿Ah? Amén. Amén. ¿Y por qué nosotros entonces nos aferramos tanto a la vida de acá? Ese es el gran problema que a veces pasa con nosotros. ¿Me entiende? Que verdaderamente nosotros no creemos esto. Aleluya. Sinceramente no lo creemos. Porque cualquier cosa que pasa en nuestra vida salimos corriendo. Y tenemos miedo de que vamos a morir. ¿Sí o no? Dígame sí o no. Amén. ¿Pasa? ¿O no le pasa a usted eso? Que usted le siente algo, que el corazón le falta el aire y ya usted sale corriendo y dice, ay, dígame mi hermano. El hombre siempre ha querido nada más por mientras vea, cree. Mientras no vea, no cree. Tiene sus dudas. Amén. Pero dice la palabra del Señor que bienaventurado aquel ¿Qué cree? que cree. Amén. Y esto es lo más importante. Amén. Que es lo que nosotros debemos de estar constantemente luchando y entendiendo eso. De que, y Pablo es el único, creo yo, si vemos la palabra, que es el único que verdaderamente se dio cuenta. Pablo verdaderamente el único que se dio cuenta de que lo que él decía, para mí, todo lo que he tenido, todo lo que eso es que, ¿qué decía Pablo? Lo tomo como basura, como estiércol. Así decía Pablo. Nada. Amén. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él decía. ¿Me entiende? Y es muy importante que nosotros entendamos bien este estudio, mis hermanos, para que entendamos eso. De que es cierto que nos da miedo, ¿sí o no? Nos da miedo. Nadie verdaderamente, si le preguntamos, ¿quieres experimentar la muerte? Yo siempre digo, bueno, el día que me muera, ojalá que no me dé cuenta. Es lo único que yo pido. ¿Me entiende? Porque no quisiera estar convaleciente en un hospital. ¿Sí o no? Es la verdad. Ya. Pero sí, porque todo el mundo tiene a veces a lo mejor el miedo al dolor, miedo a no sé cosa, no sé. Cada uno de ustedes tendrá, yo, como les digo, es eso. Pero la palabra nos enseña en esta mañana, mis hermanos, de que no debemos de nosotros aferrarnos. Amén. Que debemos de liberarnos, de dejar eso. Amén. Pero vivimos constantemente en temor a eso. Cualquier cosa que ve, que usted ve que el loco va a tirar una bomba, que el otro aquí, entonces ya todo el mundo entra en pánico. Amén. Y nosotros no debemos de comportarnos de esa forma. Si somos hijos de Dios, fíjense que aquí le dice, el Señor les pregunta a ellos, le dice, ¿crees esto? Es difícil creerlo, ¿sí o no? Es difícil vivirlo y creerlo. Porque uno nunca sabe como diría yo, nunca uno ha experimentado. No hay nadie que haya ido y haya regresado. Amén. El único que vemos ahí en la palabra del Señor fue Lázaro. Pero de que haya venido alguien y haya ido específicamente ahí, si el Señor le ha dado la oportunidad esa, se la ha dado a esa persona específica. Pero no hay una forma de que nosotros lo vivamos de esa forma. Amén. Amén. Solamente que el Señor nos dé la oportunidad en eso. Pero debemos verdaderamente nosotros creer verdaderamente eso. ¿Y qué quiero decirle yo con eso? De que verdaderamente nosotros no deberíamos de estar preocupados de eso. Aleluya. Debemos de nosotros entender y, como le diría yo, y tomarlo como algo necesario en nuestra vida. Amén. Para que podamos. El otro día yo me estaba tomando una medicina, no recuerdo qué era. Amarga la cosa esa. Gloria a Dios. Yo cuando decía y me la tenía que tomar 4 veces. Cada vez que decía, ay Padre. Pero parecía hiel eso. Aleluya. Pero era para mi bien. Y yo me la tomaba. Amén. Y entonces, pero no venía, y esa es una de las cosas que a veces nosotros nos ponemos a pensar. Y yo no podía estar metiéndome en la mente, ay, ahora me toca, ahora me toca, ahora me toca. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Es algo que nosotros tenemos que pasar. Ahora, si el Señor viene antes por nosotros, gloria a Dios. Amén. Pero si no, mis hermanos, amén. Así que haga su testamento tranquilamente. ¿Ok?
haga todos sus arreglos adecuados, los bienes se los reparte a todos. Si va a donar algunas partes que le sirvan a usted, hágalo. Amén. Siempre, yo lo tengo ahí. Y otra cosa, yo le dije a mis hijos, yo no quiero que ellos gasten ni un penny en mí, digo yo, ¿para qué voy a cambiar esto? Que agarren, me tiren ahí y me incineren. Voy a estar yo ahí, y yo les digo desde ahora, si yo me muero, no hay velorio, no hay nada de eso. Porque los velorios nada más para comer y hacer, es otra fiesta. ¿Sí? ¿Ah? Y enamorar a la viuda. Y bueno, enamorar a la viuda. Pero eso es cosa de hombre, mis hermanos. Verdaderamente. Sí. ¿Verdad? Y hay veces, mire, yo vivo allá en mi casa, yo vivo frente a un cementerio. Y yo paso constantemente y me gusta, y yo veo las fechas que llegan cuando llega el Día de las Madres, la Navidad, y usted ve la pila de gente. Y van ahí a echarle eso, y yo veo, verdaderamente, hay veces hay unas tumbas que las arreglan bien bonitas, que me gusta a mí, y digo, ya, eso está bonito hasta para sentarse a comer ahí. No, de veras, lo hacen, y tienen ese cuidado. Pero la persona no está allí. Es cierto, es difícil esa separación del ser querido. Amén. Es la separación, eso es verdaderamente es difícil. Es difícil, nadie quiere pasar, nadie quiere vivir eso. Pero es necesario. Pero una de las cosas como hijos de Dios, y nosotros debemos de buscar la forma de cómo aquellas personas que nosotros queremos, que verdaderamente queremos, de llevarle la palabra del Señor. Para saber que esa persona, cuando le vaya a pasar lo que le vaya a pasar, sabe que esa persona no va a morir, sino solamente va a descansar. Nada más, que solamente una transición, que eventualmente, ¿qué va a hacer? Eventualmente cada uno lo vamos a ver, porque es la verdad. Así es. Eso es lo que nosotros debemos de preocuparnos como hijos de Dios. Porque va a llegar la separación, va a llegar ese momento. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de hacer eso. En vez de estar viniendo y llorando y eso y lo otro, es mejor celebrar la vida de esa persona. Amén. Es algo que nosotros debemos de aprender como hijos de Dios. No podemos nosotros como cristianos venir y nosotros vemos en la palabra de Dios que no hay nada allí, donde lo vayan a enterrar, donde lo vayan a poner, ya no está. Ya no hay nada ahí, porque esto no es, y esto es una de las cosas que nosotros como hijos de Dios debemos de saber, que esto no somos nosotros. Esto nada más es la envoltura que el Señor nos prestó. Amén. Y que se va y ya no vuelve más, porque es la verdad. Ya el cuerpo que nosotros nos dé, solamente Dios sabe cómo va a ser, cómo va a lucir. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con su voz de mando, con voz de trompeta, Amén. con voz de arcángel y con trompeta de Dios, desciende del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán Primero, aleluya. Lo que ya les mencioné, mis hermanos, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que si cuando venga el Señor ya estamos nosotros muertos, dice que nosotros somos los primeros que vamos a resucitar. Así que ahí está la esperanza de vida. Aleluya. Y después vamos a la vida eterna. ¿Qué es lo que es el morir para el cristiano? Resurrección. Y ahora viene, después de la resurrección que viene, la vida eterna. Y vamos a 2 de Corintios, para que veamos a través de la palabra. 2 de Corintios capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una Amén. casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Aleluya. Mira, aquí es Pablo el que está hablando sobre esto. Y Pablo es el que verdaderamente él entendía esto. Y esto es algo que aquí debemos de, ¿cómo le diría yo? Leerlo bien. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, y aquí habla de qué,
Cuando él habla de tabernáculo, ¿a qué se refiere? Nosotros somos, ¿qué dice la palabra del Señor? Templo. Somos tabernáculo de Dios. Amén. Aquí por eso debemos de aprender a leer. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, fíjese, este tabernáculo, fíjese que aquí habla Pablo de que nuestra morada terrestre es el cuerpo este. Este es lo que el Señor nos prestó para poder vivir aquí. Amén. Dice, este tabernáculo se deshiciere y se va a deshacer, ¿sí o no? Porque está establecido que del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Es ley de Dios y se va a cumplir, le quiera usted o no quiera. Así que no hay vuelta de hoja. Usted ve, el hombre hoy en día está buscando cómo volverse eterno y siempre como... ¿Quién es este que estaba buscando la fuente de la vida? ¿Quién era? ¿Era Marco Polo? No, era... ¿Cómo que se llamaba este? Que hay una calle aquí en Coral Gables. La fuente de la juventud, que supuestamente la había encontrado aquí en la Florida. Ahí en los Everglades, y se lo comieron los cocodrilos. ¿Quién era él? ¿Ah? Ponce de León, ese mismo. Ponce de León, no, hablando, si usted ve la historia, Ponce de León, eso era una de las cosas que él andaba buscando, la fuente de la vida. Y no la encontró. Aleluya. Y entonces dice, y tenemos, dice, de Dios un edificio. Amén. Una casa. Y esto es una de las cosas, mire, aquí tenemos la esperanza de vida, dice. Si este se deshiciere, no nos debemos de preocupar, dice. Ahí dice Pablo, porque tenemos en Dios un edificio, fíjese, no habla casa, dice un edificio, algo más fuerte, algo mucho mejor que una casa, amén. Un edificio, una casa, dice, no hecha de manos de ¿qué? De manos de hombres, sino, dice, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Aleluya. Aquí habla Pablo, mis hermanos, que ahora nuestra habitación, nuestro cuerpo va a ser hecho eterno por manos de Dios. Aleluya. Amén. Y eso es lo que nosotros. Y dice Pablo, por lo cual dice... gemimos y deseamos. Ahora, ¿usted desea eso? ¿Usted gime por eso? ¿O usted tiene miedo a morirse? Y seguir más años aquí y llegar a los 90 cuando lo tiren ahí un nursing home. ¿Ah? ¿Usted quiere llegar ahí? Que anda con un carrito. ¿Ah? Es triste, mis hermanos. Yo creo que como hijos de Dios eso no es lo que quiere el Señor para nuestra vida, ¿sí o no? Entonces dice la palabra, entonces debemos de desear y gemir por eso, por ese cuerpo celestial, por ese cuerpo eterno, que no se envejece, que no se enferme. So debemos de evitar aferrarnos a lo que tenemos acá. Todo lo que vemos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, que dice la palabra, va a pasar. Aleluya. Nada de lo que tenemos. So debemos de venir y nosotros soltar eso y no aferrarnos a eso. Sino es vivir para el Señor. Amén. Porque tenemos el edificio. Vamos ahora a Primera de Corintios. Aquí les quiero dar una corrección en Timoteo 4, 6, 8. Es segunda de Timoteo. Me imagino que si ya lo buscaron y ya se dieron cuenta. Es segunda de Timoteo, yo me equivoqué. Falla de imprenta. Amén. Así que, amén. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 53 y 55. Porque es necesario que esto corruptible se vista amén. de incorruptible, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la bestia. La muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Fíjese, mire, esto es...
¿Usted cree que la muerte tiene potestad en nuestra vida? ¿Ah? No. Gracias a Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él arrebató, amén, la muerte, y Él por eso Él es vida. Nosotros no debemos de tenerle miedo a la muerte. Por eso dice la palabra del Señor: no tengáis miedo a aquel que mata el cuerpo. Aquel que lo mata, no le tengáis miedo a él. Amén. Sino a aquel que mata el alma. Por eso debemos de cuidar nuestra alma, mis hermanos. Y aquí mire lo que dice la palabra del Señor: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Dígame, ¿usted tiene luchas día a día, sí o no? Porque dice la palabra del Señor. Pablo lo dice en su palabra. Pablo decía: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que debo de hacer no lo hago. Amén. Amén. Porque estoy en este cuerpo corrupto. Y esta es una de las luchas que nosotros como hijos de Dios tenemos. Porque desgraciadamente, mientras estamos en este cuerpo, al igual que hay una esperanza de vida, también hay un riesgo de perder la salvación. No sé si me doy a entender. Amén. ¿Sí o no? Amén. Es la verdad, mis hermanos. Entonces, hay veces nosotros nos aferramos, pero la guerra y las luchas que tenemos aquí son difíciles. Amén. Entonces digo yo, que nosotros como hijos de Dios, cuando ya nos sentamos lo más cerca de la altura de Dios, amén, es cuando más nosotros debemos de pedir la venida de Dios, ¿sí o no? ¿Usted entiende lo que le digo? Amén. Aquellas personas que verdaderamente que no estamos listas son las personas que dicen: no, espérate un momento, aguántate, que todavía me falta hacer esto, me falta hacer lo otro, ¿sí o no? Pero si estamos en Cristo, si estamos seguros, como estaba Pablo, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a desear, a dejar, a desear verdaderamente que este cuerpo se fuera, se vaya, porque ya tenemos seguridad de que que hemos ganado la victoria, ¿sí o no? ¿Estamos claros? Entonces, pero para llegar ahí, para estar así seguros, debemos de nosotros luchar y esforzarnos más. Por eso dice aquí: porque es necesario esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, dice, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbia es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquí le está diciendo Pablo a la muerte. Y fíjese que es algo contradictorio. Pero aquí lo que está diciendo Pablo es que cuando ya nosotros hemos muerto en Cristo, ya la muerte no tiene potestad por nosotros. Para que usted vea cómo es algo que debemos de entender. No sé si usted entiende que si nosotros estamos muertos ya en Cristo, estamos más seguros. Dice ahí, y él le hace un reto a la muerte. Ahora cuando yo alcance esto, ya tú no tienes potestad sobre mí. Y aquí le dice él: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque ya mi vida ya no me pertenece. Porque morí en Cristo, que es el dador de la vida. Y eso como hijos de Dios debemos de entender. Que si nosotros estamos en Cristo, mis hermanos, nos conviene. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nos conviene, mis hermanos, morirnos. No importa que tengamos 30, lo que sea, nos conviene mejor. Porque estamos en menos peligro de que el enemigo venga y nos desvíe. ¿Usted entiende lo que dice la palabra? No lo que digo yo, sino lo que está diciendo la palabra. Amén, que nos conviene a nosotros mejor estar debajo. ¿Así cuántos quieren morirse hoy? Nadie. Imagínese. ¿Ah? A ver, dígame, ¿dónde usted quiere que el Señor lo recoja? ¿Allá afuera? Ah, ¿dónde? Aquí adentro, ¿verdad? Alabando a Dios.
Entonces pídale al Señor que lo recoja aquí, que le dé y no se preocupe, si le da algo ahí, nosotros lo hacemos a un lado y seguimos alabando al Señor. ¿Ah? Sí, nos lo recogemos y ya, mira, ahí está el hermano ahí. Era buen hermano. Mira, pastor. Dígame, ¿me iba a decir algo? Sí, acerca de la muerte del cristiano, que dice usted que tiene miedo de morirse. Mira lo que dice Romanos 12. Amén. 2. Romanos 12:2. Ajá, para que estemos bien. Dice, no os conforméis a este siglo, Amén. sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. O sea, Así que no tenemos que echar raíces aquí. eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Que no nos conformamos a esto, que no nos acomodemos, mis hermanos, porque dice la palabra del Señor que nosotros no pertenecemos acá. El Señor solamente nos prestó este cuerpo, amén, para salvación, aleluya, amén. Ahora vamos, para ir terminando, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4. Porque ya yo estoy para ser sacrificado, Amén. y el tiempo de partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, Aleluya. la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman Su venida. Mire, esto es Pablo. Aleluya. Mire, esta es la parte, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de partida está cercano. ¿Qué seguridad tenía Pablo? ¿Ah? Wow. Imagínense eso. ¿Algunos de nosotros tenemos esa seguridad de saber de que ya estamos listos para ser sacrificados? Que no importa lo que pase, que no importa cómo muera, que no importa si tiene un día más o un día menos. ¿Ah? Eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de buscar, mis hermanos. Esa seguridad. Amén. Fíjense cómo dice Pablo aquí, dice, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de partida está cercano. He peleado, dice, la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Aleluya. Imagínense. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Esa es la muerte para el cristiano, mis hermanos. Ese es el morir de nosotros. Es la esperanza, mis hermanos, que dice que está guardada la corona de justicia, la cual dice, me dará el Señor. Amén. A cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos de luchar esta buena batalla. Amén. Debemos de estar constantemente buscando de Dios. Dice, la carrera, y he guardado la fe. Hay que guardar las cosas del Señor. Hay que guardar todo lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Todo lo que Él nos da día a día aquí en el servicio, esta palabra que Él nos da, la confianza, debemos de tomarla, no enojarnos. Amén. Cuando el Señor nos hable, al contrario, darle gracias al Señor lo que nos está dando. Amén. Para crecimiento nuestro. Porque Él sabe y Él conoce nuestra necesidad. Él sabe verdaderamente, mis hermanos, qué tanto nos falta. Y por eso hay veces nos habla fuerte, porque necesita sacudirnos, necesita dejarnos, porque Él sabe, mis hermanos. Recuerde, dice la palabra del Señor, que ni el Hijo sabe la hora de la venida, ni el Hijo, pero el Hijo gime a través del Espíritu Santo por cada uno de nosotros. Gime. Dice que el Espíritu gime, aunque nosotros no querramos, Él gime por la necesidad. Amén. De que ya viene, dice, el advenimiento, ya viene el Señor. Y entonces, ahí es cuando nosotros debemos de estar apercibidos, debemos de estar, ¿cómo le diría yo? No perder el tiempo cuando nosotros nos llame el Señor a su servicio, cuando estemos en la casa de Dios,
aprovechemos al máximo ese momento, para que podamos verdaderamente estar más cerca y llegar a ese momento en que tengamos esa seguridad, mis hermanos. La seguridad que Pablo tenía de decir, ya el tiempo ha llegado para mí. Ya he ganado, ya he luchado la buena batalla y está la corona de justicia esperando. Aleluya. Amén. Y para terminar dice Filipenses 1:21, que fue la palabra de base, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. Eso es lo que Pablo deseaba. Eso es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros deseemos. Que no nos aferramos, como decía en Romanos, no nos acomodemos a este siglo, a estas cosas. Que no nos envolvemos, no dejemos eso, sino que nos apartemos y veamos la muerte, mis hermanos, y abrazarla, como dice, mira, y aquí dice, y el morir es, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, teniendo deseo de partir. Amén. La muerte solamente es el partir, es el camino al cuerpo a estar en la presencia del Señor. Eso es lo que es, nada más. Amén. Así que el Señor pueda, mis hermanos, sellar esta palabra en nuestra vida. Que nosotros no vivamos con el temor ese. De qué va a pasar mañana, de qué va a ser esto, cómo voy a morir o si muero. No, mis hermanos. Hay que darle gracias a Dios. Amén. Que es necesario, como decía la palabra. Amén. Y abrazar y entender eso de que si ya estamos ahí con el Señor, mis hermanos, ya estamos bajo y hemos muerto en el Señor, ya hemos ganado la buena batalla. Amén. Que el Señor les bendiga.